¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de ustedes, sus familias y todo lo que realizan en el día a día. Estamos agradecidos de poder seguir compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos pensando específicamente en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, aquellos hombres a los que Jesús mismo llamó en su ministerio terrenal y que fueron los encargados de escribir lo que se conoce como el cuerpo entero de la verdad dada, lo que se conoce como la doctrina apostólica, lo que se conoce como la enseñanza principal que la iglesia primitiva y que la iglesia a lo largo de la historia ha tratado de obedecer. Sin embargo, debemos reconocer que este mismo título se les dio a otras personas. Vamos a leer Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, el autor de Hebreos llama a Jesús mismo como apóstol, como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Así que no fue un título exclusivo de los 12 apóstoles a los que Jesús llamó. También fue un título que se le dio a Pablo y a Bernabé en Hechos 14:14, o a Epafrodito en Filipenses 2:25, o a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, en Gálatas 1:19, a Apolos, aquel tremendo predicador de 1 de Corintios 4:9, a Timoteo y a Silas, a discípulos o colaboradores del ministerio paulino en 1 de Tesalonicenses 2:6, y también Apocalipsis 2:2 llama a cierto grupo de hombres falsos apóstoles. Así que veamos que el término fue utilizado para varias personas en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a regresar al relato del Evangelio cuando Jesús llama a estos 12 hombres a los que él llamó apóstoles. Marcos capítulo 3, versos 13 y 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quiero observar, posiblemente en otro momento lo he hecho, pero quiero observar 3 razones por las que Jesús llamó a los apóstoles. Número 1, Jesús quería que estos hombres intimaran con él. Antes de darles cualquier función, antes de darles cualquier delegación o ministerio, lo primero que Jesús buscó con ellos fue tener una intimidad profunda, que lo conocieran. Yo creo que esto es el ABC de la vida cristiana. Dios nos llama, Dios nos salva, no porque está necesitado de un siervo como tú y como yo, no porque está necesitado de un predicador más o de alguien que haga lo que nosotros podemos llegar a hacer. Dios nos salva y Dios nos llama porque principalmente quiere que le conozcamos, quiere que intimemos con Él y que a raíz de esa intimidad, de ese conocimiento de Dios, nosotros podamos madurar, nosotros podamos crecer en el Evangelio y podamos cada día
ser más y más como Él. Yo creo que esa es una razón principal de lo que el Señor busca de cada uno de nosotros cuando nos salva. Ahora, veamos lo segundo por lo que Jesús llamó a sus apóstoles. Los llamó para enviarlos a predicar. Los llamó para enviarlos a predicar. Ellos salieron y declararon la verdad de Dios que ya se les había presentado, la verdad de Dios que ellos habían conocido de labios de su maestro. Yo creo que eso es importante, reconocer que los apóstoles, a diferencia de nosotros, no recibieron una verdad escrita. Lo que ellos recibieron fue una verdad encarnada. ¿Recuerdas el prólogo de Juan 1? El Verbo se hizo carne. Ellos no leyeron el Sermón del Monte. Ellos no leyeron las parábolas. Ellos no leyeron sobre los milagros de Jesús o las hazañas de Jesús. Ellos realmente fueron testigos visuales, oculares, auditivos. Tocaron, palparon, escucharon al príncipe de los predicadores. Y solo después salieron a declarar la verdad que primeramente habían creído. ¿Cómo logramos eso el día de hoy? Bueno, predicamos cuando hemos realmente conocido al Señor en intimidad y entonces salimos al mundo entero, a nuestra familia entera, a la sociedad en la que vivimos como representantes de este reino y predicamos solo entonces a Cristo. No predicamos un evangelio que no nos ha libertado primeramente. No debemos predicar un evangelio inerte o sin poder que no nos ha podido transformar a nosotros, sino que salimos con la autoridad del Señor y con un evangelio que hemos leído, entendido y que ahora predicamos. Y número 3, el Señor los envió a sanar enfermos y echar fuera demonios. Escucha lo que dice el verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Observa que no dice que tuviesen autoridad para orar por los enfermos. Cuando nosotros vemos el tipo de milagros y de hazañas que los apóstoles hicieron en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ellos no oraron. Ellos gozaron de una autoridad de Dios para sanar. Pedro y Juan no oraron en Hechos 3 por el cojo que estaba a la puerta del templo. Ellos le dieron una orden: levántate y anda, al estilo de Jesús. A nosotros se nos manda a orar. Y si Dios quiere sanar a una persona o quiere libertar a una persona, claro que Él tiene el poder de hacerlo en nuestros días. Así que observamos que la autoridad apostólica con la que ellos fueron enviados realmente involucraba este poder, esta autoridad para sanar y para echar fuera demonios de la vida de las personas. Pero a lo largo de su ministerio vemos que ellos proclamaron la verdad con autoridad. Entonces ellos lograron un ministerio de la verdad, de tal forma que ellos formularon la doctrina cristiana. El libro de Hechos es un libro narrativo de los primeros 30 años de la iglesia primitiva, pero no es un libro doctrinal. Narra la historia, narra los milagros, narra los mensajes, narra cómo el Espíritu Santo estaba fortaleciendo a los creyentes, y lo vemos el ministerio del Espíritu Santo y el ministerio de la palabra siendo predicada, moviéndose vertiginosamente en el Asia Menor, en Jerusalén. Bajo el Espíritu Santo, los apóstoles cumplieron su función de apostolado
en un sentido de formular la doctrina cristiana. En ese sentido estricto, no hay sucesores oficiales. ¿Cuál es la razón? Que la doctrina ya está formulada en el Nuevo Testamento. No hay verdad nueva que tenga que ser plantada o edificada acerca de la doctrina cristiana. Ellos no tuvieron sucesores oficiales. Los sucesores o los discípulos en la era apostólica, cuando los discípulos han muerto, la iglesia quiso nombrarles apóstoles y ellos dijeron no nos llamen así, no nos llamó el Señor, no fuimos testigos de la resurrección, no somos testigos oculares, no palpamos al Verbo. Así que ellos decidieron que el nombre que la iglesia por el cual la iglesia debía conocerlos era padres de la iglesia. Cuando la era apostólica termina, entonces comienza una nueva era en la historia de la iglesia, donde los discípulos y los hombres que sirvieron a Dios son llamados padres de la iglesia primitiva. Muy temprano en el libro de los Hechos, ellos, en la ausencia de Judas, cometen el error de llamar a Matías de una manera un tanto misteriosa para nosotros, por suertes, y más tarde entendemos que en el corazón de Dios ese lugar sería ocupado por el apóstol Pablo. Pero lo que quisiera simplemente destacar para cerrar este día es que estos hombres se mantuvieron proclamando una sola verdad, la cual habían creído desde el principio, según Hechos 5:28, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, este es el consejo de los judíos religiosos, diciéndoles: hemos ordenado que no prediquen más, pero ustedes realmente han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y yo voy a pausar aquí porque yo creo que es importante recordar y reconocer el énfasis que el Nuevo Testamento da a esa doctrina apostólica, a esa forma de doctrina apostólica. Y nosotros tenemos que estar agradecidos hoy de que no necesitamos un apóstol nuevo o un nuevo gurú del evangelio o un nuevo gurú del crecimiento. Lo que nosotros necesitamos es más Biblia, no menos, más Biblia, más doctrina, más enseñanza para poder seguir intimando con el Maestro y seguir conociéndolo cada día más y más hasta que el Hijo de Dios sea totalmente formado en nosotros. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque en el modelo de cómo tú llamaste a tus apóstoles, podemos encontrar que esto es lo que tú buscas, que intimemos contigo, que te conozcamos por medio de la doctrina apostólica y que después podamos ir al campo a las misiones, ir al campo a predicar de Cristo entre los que no te conocen. Pero permítenos hacer esto con salud, no en enfermedad, no en incredulidad, no en antagonismos, sino saludables, sabiendo que tú nos das una vida nueva y que esa vida nueva debe de ser comunicada con denuedo, con pasión, con integridad, con sinceridad y con humildad, sabiendo que solo tú puedes sanar enfermos, echar fuera demonios y salvar pecadores. Así que te damos gracias por tu palabra esta mañana y pido que bendigas el día que cada uno de nosotros inicia hoy. En tu nombre oro, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.